buenas noches. La Biblioteca Departamental de Santa Cruz es un área de la gobernación, la cual alberga documentos históricos del proceso de desarrollo y progreso de nuestro departamento, con el objetivo de acercar a nuestro público los libros, la lectura, a nuestros escritores, gestores culturales y a nuestra historia. Es que venimos realizando diferentes actividades de manera presencial y también online. Como parte de nuestras actividades online, esta noche les presentaremos la conferencia Fundación de la Misión Franciscana de Ascensión de Guarayos, en honor a su aniversario número 195 de fundación de la Ascensión de la ciudad de Ascensión de Guarayos. Para ello estará presente como nuestro invitado Franz Reinaldo Vaca Uracoy. Sus padres son Olimpio Uracoy y Sigfredo Vaca. Él nació, creció y vive actualmente en Ascensión de Guarayos. Habla y escribe su idioma guarayo. Es licenciado en Sociología. Ha realizado diferentes diplomados, como ser el Diplomado de Lectura y Producción de Textos en Guarayo, el Diplomado en Estudios Agrarios y Gobernanza de Tierra y Territorio, el Diplomado de Educación Superior. También un Diplomado en Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública. Actualmente se encuentra cursando el Diplomado de Cultura y Lengua con la Universidad Mayor de San Simón. Ha trabajado en diferentes instituciones como ser la Federación Especial de Campesinos de Guarayos, el Cabildo Indigenal, en la Central de Mujeres Indígenas Guarayas de Ascensión, la Regional Central de Organizaciones de los Pueblos Nativos Guarayos, la Federación de Artesanos, Talladores y Pintores de Guarayos, la Unidad de Cultura y Turismo y Educación del municipio de Guarayo y otros. Actualmente forma parte de los gestores culturales guarayos y continúa apoyando las organizaciones sociales de Ascensión. Vamos a iniciar esta conferencia con la presencia de Café Patrimonio, un café nuestro, un café boliviano que nos acompaña en cada una de nuestras actividades con su delicioso aroma y sabor. De igual manera, damos gracias a Fundación Cotas por abrirnos las puertas para llegar a cada uno de sus hogares a través de sus diferentes canales. El canal 519 en señal HD, el canal 15 en señal digital y el canal 7 en señal analógica. Muy buenas noches, Franz, bienvenido. Muchas gracias, Osana. Un cordial saludo, un fraternal saludo a la distancia aquí desde Ascensión de Guarayos. Igualmente a saludar a toda la gente que está, se está ahora sintonizando este dial para poder escuchar esta ponencia, ¿no? Agradecer también a Dios por la oportunidad que me brinda pues, para poder hablar acerca de lo que es un poco de la historia de la Ascensión de Guarayos, ¿no? Muchas gracias por esta oportunidad. Nosotros somos los agradecidos, Franz. La verdad que para nosotros es de mucho agrado poder compartir con nuestro público un poco más de la historia también de los diferentes municipios de nuestro departamento, ¿no? Y de los pueblos también, ¿no? Que están, los pueblos indígenas que están cerca de nosotros y que forman parte, ¿no? Del departamento cruceño. Es por eso que decidimos invitarte. La verdad que es una alegría que nos hayas aceptado y espero que el público que está presente esta noche pueda disfrutar y aprender mucho a través de las palabras que tú vas a dirigirles. Muchas gracias, como siempre, agradecido de parte mía, ¿no? De parte del pueblo guarayo aquí, por esta oportunidad. Como digo, no pocas veces, la verdad, tenemos la oportunidad de poder salir a la palestra, de salir a los espacios culturales, donde se pueda visualizar y visibilizar todo lo que es el tema de la historia. Y bueno, gracias de verdad nuevamente, Osana, y agradecer a todos los que están impulsando estos espacios culturales. Nosotros siempre vemos estas ponencias que son de mucho interés para nosotros, ¿no? Y que hablan justamente sobre nuestra realidad. Muchas gracias, Franz, por el reconocimiento. La verdad que como gobernación creemos que una de nuestras principales misiones, ¿no? Poder llegar a todos ustedes. Y es por eso que decidimos que esta noche nos acompañes. Te dejamos la pantalla para que puedas hablarnos sobre un poco más de la historia de la Fundación de Ascensión de Guarayos. Bueno, muchas gracias nuevamente. De verdad que no siempre estamos aquí para poder, vamos a contextualizar este espacio
de lo que va a ser el tema que nos toca hoy exponer, que es acerca de la fundación de la sección de Guarayo, no sin antes ver un video que nos parece interesante e importante antes de comenzar esta transmisión, que justamente habla sobre el aspecto arqueológico, un trabajo que ha realizado ADCOT a través de una producción, ¿no? En el trabajo que le corresponde a esta institución, y que en la cual hace una reflexión, hace un estudio acerca de lo que ellos vienen investigando y han investigado a través de su director, que es paz descanse. ¿No? Entonces, este video es muy importante que lo veamos porque vamos a contextualizar esta presentación a través de lo que va a ser la Fundación de Ascensión de Guarayo, ¿no? Que justamente se encuentra en el oriente boliviano, ¿no? En un rincón justamente del departamento de Santa Cruz. Y bueno, veamos el video, ¿no? Los estudios arqueológicos en las regiones del oriente boliviano, a diferencia con la zona altiplánica, han estado relegadas a un segundo plano. La dificultad de acceder a estos lugares arqueológicos, debido a la inexistente infraestructura y a la exuberante vegetación que los cubre, son algunos de los factores que dificultan y encarecen las investigaciones. Sin embargo, los restos arqueológicos encontrados en los últimos años, en la mayoría de los casos de forma casual, nos sugieren la riqueza prehistórica que guardan estas tierras. Uno de los hallazgos más relevantes es un lugar de arte rupestre encontrado por el señor Julio Kemp en 1980. Está ubicado en Yotaú de Guarayos, departamento de Santa Cruz. Es una zona del monte muy húmeda por la proximidad del río y de difícil acceso en época de lluvias. Las petrografías se hallan esculpidas en una serie de afloramientos de rocas metamórficas de edad precámbrica. La gran dureza de estas rocas nos indica el alto grado de tecnicismo alcanzado por los autores de estas obras. En la mayoría de los casos, las figuras esculpidas representan imágenes antropomorfas y animales. Una de las litografías más interesantes es la figura de un reptil sostenida por una figura humana. Ambas, a su vez, se encuentran ligadas por una línea curva que une uno de los brazos del hombre con la cabeza de la serpiente. Todo el conjunto está orientado hacia el poniente. El segundo grupo de grabados lo constituyen un conjunto de círculos de 20 a 30 centímetros de diámetro, que podrían ser víboras envueltas. Esta se encuentra orientada hacia el norte. Según la interpretación del antropólogo Jorge Richter en su libro Arqueología y arte rupestre en el oriente boliviano, la serpiente o los reptiles en general aparecen en las litografías vinculados a los cultos de fecundidad. La víbora se relaciona con el agua. El agua significa fertilidad en la chacra. El agua es vida y garantiza la producción y la supervivencia de la humanidad. Entre los actuales grupos indígenas del departamento de Santa Cruz, especialmente dos de ellos, los chiquitanos y los isoseños chiriguano, conocen el símbolo de la víbora relacionándolo con el agua. Así, para el chiquitano, el hichi, dueño del agua, se presenta en forma de víbora, y solo el chamán puede entrar en contacto directo con él y pedirle bienestar para su gente. En el otro grupo, guaraní hablantes, uno de los seres más poderosos es el Boy Tumpa, el eterno principio de la víbora. Tiene su morada en el agua y posee el poder de hacer de un isoseño un ipaye, es decir, un chamán. Por ello, es posible que en esta litografía la línea que va desde la figura a la cabeza de la víbora signifique el traslado espiritual del chamán hacia la víbora. Una profunda investigación de estas petrografías podrían proporcionarnos interesantes datos sobre las culturas precolombinas que habitaron esta parte del país. Antes que nada, dentro de esta ponencia, quiero hacer... comenzamos con lo que significa ser o la palabra guaraní, ¿no? Que es justamente un antecedente muy importante para poder entender lo que es la palabra y la etimología de lo que es la etimología del pueblo guarayo o la palabra guarayo, ¿no? En este caso,
estoy haciendo alusión, poniendo como fuente al padre Ciro Bayo, ¿no? La cual hace una descripción justamente del Oriente Boliviano, en la cual existen 3 naciones que forman parte de este departamento, de nuestro departamento en este caso, que en el anterior año no tenía un espacio administrativo político definido, ¿no? Y aquí podemos ver en la parte de abajo que justamente esos tres grupos grandes son de ascendencia tupi-guaraní, son los chiriguanos, guarayos y cironos, ¿no? Que tienen, aparte de la ascendencia de la familia tupi-guaraní, también tienen el tema del idioma, que es muy similar, ¿no? Los chiriguanos al sur, los guarayos al lado oeste de Santa Cruz, y los cironos que se ubican cerca a lo que son Santa Cruz, ¿no? Bueno. Bueno, ¿y qué significa la palabra guaraní? Desde el punto de vista de Ciro Bayo, la palabra guaraní, ¿no? Significa, para él es de origen quechua, es una palabra de origen quechua, ¿no? Ahí mismo estoy haciendo una cita textual de esta palabra, que dice que es de origen quichua, que significa guara, calzón, ¿no? Ni, que es sin, hombre sin calzones, que es la palabra que significa al final. Entonces, aquí hay algo muy importante también que dice que esto es que los guerreros quichuas dieron este nombre a los primeros indios desnudos que vieron en sus expediciones militares. Igual de etimología conviene el nombre de Guarayo, perdón. Y vamos a ver aquí dos aspectos que están sobresaliendo. Uno, que de acuerdo a Ciro Bayo, la palabra guaraní es asignada a este grupo que no tenía ningún tipo de vestimenta, ¿no? Segundo, ya podemos ver de que hay una relación prehispánica entre los quechua, que son justamente los incas, y los chiriguanáes, ¿no? En la cual conocemos muy bien la guerra de naciones tanto del occidente como del oriente, ¿no? Y que llegaron, al parecer, a cercanías de lo que hoy es el fuerte Samaipata, ¿no? Entonces, estamos justamente hablando de que hay una relación muy, muy anterior, ¿no? Y ya un intercambio, y que justamente a partir de esta palabra, ¿no? Podemos ver que hay una interacción constante, no solamente en cuestiones de guerra, sino también en el tema de un intercambio comercial activo, ¿no? Que significa, por ejemplo, el tema del comercio del metal, que bien, por ejemplo, Isabel Combes, etnohistoriadora, ¿no? Analiza en diferentes puntos de su investigación sobre el tema de los chiriguanáes del norte, le llama ella, ¿no? Que son los mismos guarayos. Que anteriormente había una conexión, un intercambio comercial activo antes que llegaran los españoles, ¿no? Entonces el metal no era solamente búsqueda de los españoles, sino también de los indígenas. Y resultado de esto, por ejemplo, es de que podemos ver la palabra Huarepochi en guarayo, ¿no? Y en guaraní, que es el corepotí, le dicen, ¿no? Corepotí, que es justamente significa excremento de ave, excremento de pajarito, podemos decir también, ¿no? Y eso hace alusión a que cuando el metal comienza a corroerse o a hacerse así, tiene esas manchas, ¿no? Entonces, eso aquí, por ejemplo, los guarayos le dicen opochipochi, digamos, ¿no? Es como si está como cagaditos, así, ¿no? Como que ahí tiene S, digamos, ¿no? Entonces, eso significa. Entonces, podemos ver una de las relaciones lingüísticas con relación a todo lo que es esto. Y fíjense muy bien, pero aquí hace también el padre algo muy importante que al final escribe. Dieron este nombre a los primeros indios desnudos que vieron en sus expediciones militares. Igual etimología conviene al nombre de guarayo.
Es decir, que este denominativo de guarayo para el quechua es hombre sin nada, hombre sin vestimenta. Sin embargo, haciendo revisiones de justamente de la palabra guarayo, podemos ver que el padre de la cueva, ¿no?, cree que la palabra guarayo proviene del vocablo de la misma tribu guarayo, que es la unión de dos palabras. En este caso, guara, que significa nación, y yo, que significa amarillo. Porque el guarayo, según la traducción hecha por él, quiere decir piel más clara que la de las demás tribus nativas de la región. Y fíjense muy bien, aquí nuevamente agarro a otro autor que dice que la denominación guarayo proviene de guara, guerrero, y yuba, blanco, que en el idioma guarayo significa parcialidad blanca guerrera. O sea, es una situación diferente, es una idea diferente a lo que escribía el padre Ciro Bayo, ¿no? En este caso, que habla de una nación amarilla o una nación blanca guerrera. Tanto la cueva como Araúz, por ejemplo, hablan de este tema. Pero ahora yo me pregunto, y vamos a ir a la siguiente. Me pregunto, ¿no? La pregunta está en rojo. Dice, una de las explicaciones del significado de la palabra guarayo, tal vez sea que guerrero amarillo, blanco, ¿no?, se refiere al mestizaje indígena blanco. Es una pregunta, ¿ya? Y que justamente a esta pregunta la responde Ciro Bayo, ¿ya? Y fíjense muy bien cómo es de que tal vez surge esta etimología del pueblo guarayo, en que son más blancos que morenos. Ciro Bayo dice, suponen algunos que guarayos y sirionos son descendientes de desertores españoles y de los pocos aventureros que en el corazón de estos países en busca del imaginario Paitití, Gran Mojo e Imperio de Nin. Aquí está de alguna forma la respuesta por la cual creemos que guarayo significa nación blanca. Es decir, estamos hablando de que el fabuloso Paitití ha sido una fuerza, el motor que de alguna forma en la primera fase de lo que es ya Santa Cruz, ha sido ese motor ya fabuloso de ideas que permitió de alguna forma que hayan expediciones y pueda insertarse en este espacio que era sumamente cargado, estaba colmado de tribus guerreras de diferentes clases, ¿no? Entonces, y justamente no solamente eran los indígenas, pues no, las tribus guerreras, sino también españoles que se insertaron, se fueron a la aventura para poder ir a buscar estas fabulosas elementos metales, ¿no? Entonces, tal vez es a partir de ahí que hay ya esa mezcla, ¿no? Ese mestizaje indígena blanco, y de ahí que salga el nombre de lo que es ahora llamamos el pueblo indígena, perdón, la nación guerrera blanca, ¿no? Esa es la explicación que podemos dar acerca de lo que es la palabra guarayo también, ¿no? En realidad, el pueblo es guarayo. El idioma que nosotros hablamos es el guarayú, ¿no? Entonces, está ya reconocido por la instancia técnica y la autoridad, que es en este caso el Instituto de Lengua y Cultura Guarayo. En esta parte de aquí yo solamente quiero, ¿pero existieron realmente tribus indígenas mestizas? Claro que sí. De acuerdo al padre Ciro Bayo, existieron. Y eran dos tipos de indígenas que encontraron. Y para ellos era justamente algo definitivamente sorprendente para ellos. Porque habían dos tipos de tribus mestizas. Es decir, por un lado en el Beni encontraron a esas tribus indígenas que eran blancos, pero eran sin barba, ¿no? Y hacen una descripción bien específica en este párrafo, ¿no? Como también encontraron a otros indígenas que tenían la barba poblada, es decir, eran barbones, pero también eran blancos y eran calvos,
¿no? Entonces, hay una descripción, ¿no? Una descripción de todo lo que es eh, el aspecto, puedo decir, el aspecto de los indígenas, y esto es lo que de alguna forma va a asentar lo que son esta pureza, puede decir, ¿no? O no, de alguna forma, de las razas de las tribus indígenas que habitaron en el extenso oriente boliviano. Bueno, vamos entonces a lo que va a ser el proceso de fundación de lo que es Ascensión de Guarayos. ¿Por qué vamos a hablar del padre José Gregorio Salvatierra? Uno, primero porque el primer misionero que estuvo con los guarayos, ¿no? ¿Quién fue don Gregorio Salvatierra? Él fue el primer misionero de los guarayos, ¿no? Es un sacerdote diocesano, diocesano de Santa Cruz, obviamente, ¿no? Él nació en Porongo, ¿no? Donde entonces se hablaba el dialecto chiriguano, ¿no? Recuerden que Santa Cruz en sus inicios tenía alrededor una serie de número de tribus guerreras de origen chiriguano, tupí-guaraní, ¿no? Y no nos sorprendería que estén también entre ellos los baray, los guarayos, así le llamaban los exploradores, los escritores de aquel entonces, los estudiosos, ¿no? Que también en un momento fueron confundidos entre los chiriguanas del sur. Entonces, hablamos justamente de que se hablaba el dialecto chiriguano, aprendió el padre Gregorio Salvatierra, que era parecido al guarayo, porque era de la misma familia. Por esa razón es que hemos iniciado con el tema, ¿no? Esto explica de alguna forma por qué Gregorio Salvatierra, ¿no?, se contactaba tan fácilmente con los guarayos, ¿no? Y por qué estos, a pesar de echarse de tantas veces atrás, digamos, recurrieran una y otra vez a él para que los pueda ayudar, para que los pueda apoyar, ya sea con alimentos, con herramientas y todo lo que concernía para la sobrevivencia. Bueno, y don Gregorio Salvatierra, ¿no?, quien además fue cura, había sido, aquí hay una referencia de D'Orbigny en la obra de Pereira, en la obra de Sociología del Pueblo Guarayo, ¿no?, que toma justamente a D'Orbigny como base de sus explicaciones en cuanto a lo que se refiere a las fases que tiene que pasar el alma del guarayo para llegar a la tierra de su abuelo, de su Dios, el abuelo, ¿no? Él habla acerca de Gregorio Salvatierra, ¿no?, como un cura, ¿no?, que había sido, que era de Porongo también, ¿no? También habla de que poseía el dialecto chiriguano, bastante parecido al guarayo, y el que les predicaba, dice, obviamente en este idioma, pues, ¿no?, en el chiriguano, circunstancia que la hacía más interesante y querido de los guarayos, obviamente, ¿no? El tema del idioma de alguna forma daba razón a que haya confianza, de que se pueda hacer un acercamiento y de que puedan los guarayos de alguna forma tener a alguien con quien hablar, con quien comunicarse, ¿no? El padre Gregorio Salvatierra murió pues el 9 de septiembre de 1830, ya cuando ya prácticamente era el tema de la inicios, casi cuatro años aproximadamente luego de que se funda ya la Ascensión con él, termina su obra misionera, ¿no? Aquí algunos datos más de Gregorio Salvatierra. Consideramos importante Gregorio Salvatierra en esta fundación, primero porque no tenemos muchos datos biográficos de él, y lo que conseguí fue trazos de su biografía en diferentes libros, investigaciones y todo lo que pude haber investigado sobre él. Por esa razón es que están esparcidos, ¿no? También hacia 1930, ¿no?, se funda lo que es la misión de Monseñor Salvatierra, que justamente es una última reducción, la última reducción que hicieron de los guarayos y los sirionos,
donde le dieron y bautizaron el nombre de Monseñor Gregorio Salvatierra. Ahí también tiene el nombre, ¿no? Está como que a 20 kilómetros al lado este de Urubichá. Es la última de los lugares donde está inscrito el nombre de don Gregorio Salvatierra, ¿no? También el mismísimo Hans Van, que es un que escribe Misioneros, Huracanes y Guarayos, habla de que Salvatierra era hijo de una familia cruceña, obviamente, pero que aquí, por ejemplo, nos aporta algo importante, que era una familia adinerada, ¿no? Y que los recursos que él percibía de su familia era justamente destinado para la sobrevivencia, su manutención, y el resto del dinero era para emplearlo en el tema de la evangelización, porque la evangelización requería un monto específico de dinero para poder hacer compras de productos, como también de reses, compra de materiales, ¿no? Y una serie de telas para que trabajen, madera, herramientas, todo lo que concernía para poder establecer a las misiones, a las reducciones de los primeros guarayos, ¿no? Entonces, era así que él obtenía el financiamiento para poder trabajar con los guarayos. Y comenzamos a hablar de justamente una cronología. Primero, esta cronología que va a ser más que en los primeros años, a partir de 1500, aproximadamente 1476, ¿no? Que son los primeros encuentros, no son los primeros intentos de reducción, sino que son los primeros encuentros, ¿no? Por ejemplo, hacia 1476 tenemos registrado de que los guaraní, ¿no? Del Paraguay comienzan a entrarse por la cordillera de Bolivia, zona de cordillera de Bolivia, en la zona sur, ¿no? Las diferentes olas migratorias. Y es justamente aquí, ¿no? Que consideramos que en estas migraciones ha tenido que estar el pueblo guarayo también, ¿no? Pero que no se definía aún todavía porque estaban en diferentes subgrupos, pero que justamente a partir de estas migraciones hay una memoria histórica, cultural, ¿no? Que hace que los guarayos hablen de una serie de pasos que han tenido que cruzar, el cual le llaman mitología del pueblo guarayo, que el mismísimo D'Orbigny escribe con mucha soltura, con mucha descripción, y que Hugo Pereira en su libro Sociología del Pueblo Guarayo hace una relación en base a esa mitología, a esos 11 pasos que tiene que pasar el guarayo para poder llegar a la tierra del abuelo, que es la tierra sin mal, que es la misma tierra del cual hablan también en el lado del sur, el Iambae o Unimanaimae también se llaman aquí, ¿no? O sea, las tierras que no tienen daño, las tierras que son sanas, ¿no? Entonces, para el mundo guarayo, el Unimanay es justamente este lugar donde está ahora sentado, porque los 11 pasos es justamente a partir de su proceso de migración desde el Paraguay hasta donde estamos actualmente. ¿Y quién es el abuelo? Su Dios es el abuelo. De acuerdo a Pereira, el Dios del abuelo, el Dios del guarayo, perdón, que es el abuelo, es justamente su cultura, dice, para él. Así lo interpreta, ¿no? Porque hace una interpretación de esta mitología. Entonces, aquí viene lo interesante, pues, ¿no? Que, por ejemplo, hoy, con tantas dificultades que tenemos ahora, ¿no? Tanto en el tema de salud, tema de, ahora, por ejemplo, las organizaciones indígenas tienen dificultades con el tema político, el tema económico, intereses de aquí y allá, ¿no? Convienen y están de acuerdo con que justamente hay una fase en la cual están la sabiduría que está expresada en una pajuela. El guarayo dice que tiene que pasar por un túnel, y hay unos murciélagos negros, grandes, ¿no?
y el lugar por donde tiene que pasar es un lugar oscuro, el guarayo tiene que guardar, dice, esa pajuelita con luz y guardarla de que no se lo apaguen esos murciélagos grandes en plena oscuridad, hasta que al final del túnel veo ya la salida y saca obviamente esta pajuela. Entonces, ¿esto cómo se expresa y cómo queda mucha explicación con lo que está pasando ahora? Bueno, esa pajuelita justamente que representa la luz es la sabiduría, es la cultura guaraya, es todo lo que tenemos como lo que nos han dejado nuestros antepasados, nuestros ancestros, ¿no? Que es chiquitita, ahora está chiquitita, pequeñita, y lo tenemos que proteger tanto de los intereses de personas, de políticos, de toda clase de intereses que ahora, que poderes grandes, ¿no? El tema de la información, el tema de ahora, el tema de las enfermedades, todo. Esos son lo que significan los grandes monstruos, en este caso son los murciélagos grandes, que intentan apagar, ¿no? Esta pajuelita. Pero el guarayo lo guarda y lo defiende a muerte hasta llegar a un lugar ya donde está la luz más grande, que es el sol. Entonces, todo este conocimiento que ahora yo le estoy dando es justamente lo que nos han transmitido los abuelos hasta nosotros, que ha sido conocido a través justamente de los escritos de D'Orbigny y que ha estado tanto también en las obras del padre José Cardús, ¿no? Que desde cada uno de ellos tiene una perspectiva acerca de lo que es la mitología del pueblo guarayo. Hacia 1693, como ven en la primera parte, ¿no? El padre Cipriano Varace, ¿no? Que es el sacerdote que fundó pues, el Beni, ¿no? El que instaló toda la cuestión de la fundación del Beni, aquí nuestros vecinos, porque nosotros, como pueblo, hacia el lado noreste está justamente el territorio beniano, ¿no? Muy cerca, somos prácticamente vecinos, ¿no? Pero en aquel entonces, ¿no? El padre Cipriano Varace se encontraba en este sector, ¿no? Estamos hablando, perdón, entre 1693 y 1742 aproximadamente, ¿no? Más o menos por ahí, ¿no? Entonces, este padre lo visualiza en el transcurso de su pasada hacia el lado del Beni, ¿no? Y obviamente da razón a que ellos tienen un contacto, no intenta reducirlos, sin embargo hace un grupo para poder llevarlos a la primera misión jesuítica de San Javier, que ya estaba instalada ya desde hace buen momento, hasta entonces, ¿no? Importante que es también, tal vez, hayamos sido nosotros no misión franciscana, sino hubiéramos sido misión jesuítica, porque los primeros que intentaron hacer la reducción de los guarayos eran justamente misioneros jesuíticos, que venían desde el lado de San Javier, ¿no? Para poder reducir a los guarayos. No lo pudieron hacer, no lo lograron debido a las diferentes situaciones que el guarayo, ¿no? En su condición de entre comillas, bárbaro, de salvaje, no de indomable, no se dejaron domar o dogmatizar o evangelizar por los jesuitas, ¿no? Entonces, estamos ante una situación, los guarayos, de libertad. Ellos aman su libertad y es justamente debido a que hay una explicación lógica. Primero, porque el guarayo fue testigo de cómo reducieron a los chiquitanos, a los mojeños y a los chapacuras, que están al lado también del lado del Beni, ¿no? Esos tres grandes grupos ya estaban en reducciones y ya tenían incluso pueblos ya establecidos.
mientras que los guarayos seguían todavía en calzones, como dice el padre Ciro, ¿no? Por el monte, deambulando, haciendo, viviendo su vida de nómada, ¿no? Hacia 1700, ¿no? Se produce la primera tentativa de reducir a los guarayos en San Javier. San Javier, que ya era establecida y que son, y fíjense bien, ¿no? Que el padre justamente franciscano Valdemar Lux, en los libros de la misión jesuítica de San Javier, allí hay registros ya de la primera partida de bautismo, que fecha entre 1732 y la última en 1758, que da lugar y hacen razón de que existió ya un proceso de intento de reducción de los guarayos, ¿no? Entonces esta primera fase es muy importante porque es la fase de encuentro, solamente de contacto, ¿no? A estos indomables guarayos, que en muchos casos no lo vamos a encontrar como guarayos, sino como chiriguanáes del norte, baray también les llamaban, ¿no? Guarayús también les decían, ¿no? Guarayús, ¿no? Porque no había una palabra específica que pueda denominar a este pueblo, ¿no? Y bueno, hacia 1793 se comienza pues justamente a hacer lo que ya es el intento de crear el primer pueblo que se denomina San Pablo, y es fundado justamente por el padre Gregorio Salvatierra, ¿no? Si lo ven aquí, 1793, se realizó el primer intento de fundar el pueblo con 60 familias, 300 personas, ¿no? Los guarayos vuelven a la selva, ¿no? El primer pueblo que funda el sacerdote Salvatierra, ¿no? Se llama San Pablo, donde llevó a esta cantidad de personas para que puedan ser, puedan recibir la capacitación, bueno, perdón, la formación en las misiones, pues, ¿no? De la evangelización. Lamentablemente no se pudo dar esta situación. ¿Por qué razón? Dos razones. Uno, el padre Salvatierra tenía un auxiliar, un joven auxiliar guarayo de nombre Luis Curubaré, un líder nato que es reconocido en el pueblo guarayo, pero que no es mencionado en muchos de los libros, pero que existió, ¿ya? Y que fue él quien lideró, ¿ya? Las emancipaciones, puedo decir, ¿no? Esta huida de los diferentes intentos de reducir a los guarayos, ¿no? Y un día domingo, por ejemplo, es lo que dice por ejemplo, el mismo Diorbini, un día domingo, ¿no? Los guarayos tenían que ingresar a misa, tocaron a misa y ninguno apareció, pues, ¿no? Fue así que fueron a buscar a las casas donde vivían los guarayos, los curas responsables, y lamentablemente no había nadie, pues, ¿no? No había nadie. Cuando fueron al río San Miguel, porque estaba este primer pueblo estaba en la orilla del río San Miguel, buscaron y vieron las ropas que utilizaban los guarayos esparcidas en la orilla del río, y ya pues no había ninguna canoa. Solamente explican eso, pero no explican, no hacen referencia, por ejemplo, a Luis Curubaré, quien era el que llevó a cabo todo este proceso de huida en esta primera fase, ¿no? Entonces, y así, de aquí comienzan una serie de historias de intento. Por ejemplo, ya hacia 1779, ¿no? Nuevamente intentan, ¿no? Instalar otra vez un pueblo, un espacio donde puedan vivir los guarayos, porque ese era lo que se quería lograr en aquel entonces, ¿no? Pero lamentablemente no se pudo, no podían. Yo más adelante les voy a explicar por qué razón también el guarayo amaba su libertad. Hacia 1807, nuevamente, ¿no? Los guarayos que huyeron de San Pablo, porque duró solo 6 años nada más ese pueblo,
se aproximan a don Joaquín Velasco, que estaba en aquel entonces en el pueblo de San Javier. Y le piden a don Joaquín Velasco, por favor, queremos ser cristianos, queremos convertirnos para el cristianismo. Y don Joaquín Velasco, como era uno de los que en algún momento trabajó con don Gregorio Salvatierra y ya conocía a los guarayos, accedió pues a ese pedido de los guarayos y los llevó y fundaron un pueblo que se llamó San Luis, ¿no? A un encargado de nombre Miguel Vaca para que esté a cargo de esa reducción. Lamentablemente, solo duró 3 años, 1807 hasta 1810, no quedó ningún guarayo, no duró nada, ¿no? Y ahí está 1811 más o menos, comienza nuevamente los guarayos, ¿no? Ya cansados de tanta correría, de estar en el monte, de estar buscando la vida, de estar buscando de estar cazando, de estar pescando, se cansan, bueno, y fue así, ¿no? Que el mismísimo, otra vez el padre Gregorio Salvatierra, quien, hay una característica importante de este padre, es que cuando ellos se fueron al monte, él también se fue al monte con los guarayos. Vivió con los guarayos prácticamente todo ese tiempo de correría, de estar en el salvajismo, de estar en la selva, ¿no? Y cuando ya los guarayos realmente ya se cansaron de estar de aquí y allá, le piden al padre Salvatierra de que funde un pueblo. Fue así que se funda, ¿no? Hacia 1811, lo que es la reducción de San Joaquín, ¿no? En 1822, el padre Gregorio Salvatierra ya sintió el cansancio de estar aquí y allá con los guarayos y solicita a los padres franciscanos colegio Colegio de Propaganda Fide de Tarata para que puedan apoyarle en este trajín, en esta ardua labor que le estaban generando los guarayos. Y fue así que llegan los padres franciscanos de Tarata, ¿no? Los primeros que llegan son Francisco La Cueva, Gregorio Quintana, Mariano Rocamora y el hermano Blas, ¿no? Son los primeros que llegan acuden a este llamado, a esta invitación del padre Gregorio Salvatierra, y con ellos comienza recién, ¿no?, el tema de las misiones, en 1823. 1822, 1825, algo muy importante, ¿por qué lo mantengo ahí? Es que no, hay un movimiento, ustedes mejor conocen que hay un movimiento por la independencia de Bolivia. Entonces, estamos hablando, ¿no?, de que mientras la iglesia, a través de los misioneros franciscanos, intentaba reducir a los guarayos, comenzaba a nacer una república llamada Bolivia, ¿no? Entonces, no había un Estado establecido que pueda hacer control de todo este movimiento de las misiones. Por esa razón es que los padres hicieron, de alguna forma, establecieron estrategias para poder amansar a los guarayos, ¿no?, entre comillas, y en vista de que no había un Estado que pueda hacerse cargo de estas reducciones, porque además, recordemos que el Oriente Boliviano no fue conocido sino casi hasta las casi inmediaciones de la Guerra del Chaco, ¿no? Hasta entonces era un misterio todo lo que había en el Oriente Boliviano, incluyendo las tribus guerreras. Imagínense, en aquel entonces era sumamente complicado saber qué era lo que había ahí, ¿no? Entonces, por esa razón es que hay casi un año de distancia entre la fundación de Santa Cruz, de Ascensión, y la fundación de Santa Cruz, de Bolivia, el nacimiento de Bolivia, ¿no? Por último,
hacia 1826, ya pues se crea la fundación, se funda Ascensión de Guarayos con las familias que estaban en aquel entonces establecidas ya como reducción por el padre Gregorio Salvatierra, ¿no? Y de acuerdo al calendario cristiano, es bautizado con el nombre de Ascensión del Señor. La fiesta o el patrono es la fiesta de la ascensión del Señor a los cielos, haciendo referencia a que justamente el día en que fue fundada Ascensión, que fue el 4 de mayo de 1826, en aquel entonces era justamente la fiesta religiosa que se celebraba y que está inscrito en la Biblia, ¿no? La transfiguración de Jesús en el Monte de los Olivos delante de sus discípulos, ¿no? Sube a los cielos y es justamente en honor a esta fiesta, en honor a este patrono, no, perdón, a este patrono que se pone y se coloca este nombre. La razón es que nosotros nos hacemos llamar como Ascensión de Guarayos, pero Guarayos en el sentido de que es la provincia, ¿no? La provincia es Guarayos. Y Ascensión es el nombre de del patrono y de la fiesta religiosa, ¿no? De ahí proviene el nombre de Ascensión de Guarayos, ¿no? Pero en realidad es Ascensión del Señor a los cielos, la ascensión que significa subir. Esa es la parte de lo hasta ahí, hasta hacia 1830, el padre Gregorio Salvatierra, ¿no? Muere, como les iba diciendo, a los 80 años de edad ya, ¿no? Fíjense muy bien, y casi como que no llegó muy tarde don Alcides de Orbigny, gran maestro, naturalista, investigador francés, científico, para aquellas épocas un gran conocedor, un gran perito en cuanto a conocimiento naturalista, ¿no? Él llegó en 1831 a Ascensión de Guarayos, al pueblo guarayo, y escribe al respecto, porque muchas de las cosas que nosotros conocemos acerca de nuestro mismo pueblo están gracias a lo que ha escrito y ha descrito este naturalista francés. Le debemos mucho también a este señor de Orbigny, porque hace una descripción y además de tener un sentido altruista, humanitario, ¿no? Con los pueblos que existían, un hombre muy curioso, ¿no? Deja los escritos justamente en sus libros y nos ayuda a entender un poco más de cómo estaban los guarayos organizados antes de todo esto, ¿no? Él llega en 1831, escribe, ¿no? Hacia 1875 se conoce la obra del padre José Cors, que es otro padre franciscano, también que hace una descripción eminente de todo lo que son la mitología, los usos, costumbres, la organización de las misiones en aquel entonces. Hacia 1884, el padre Cardús, que es otro padre franciscano también que hace y escribe sobre los guarayos, pero recién lo publica en 1886, ¿no? Permítame. Podemos ver dos calendarios para poder para que yo les voy a explicar de cómo se hace el conteo, ¿no? El conteo de la fiesta de Ascensión. Fíjense muy bien. Este es de este año. La Semana Santa de 2021 cayó justamente el domingo 28 de marzo, la cual está aquí pintado en celeste, ¿no? La fiesta fue hasta el sábado 3 de abril, que está también aquí en este cuadrito, que fue el día sábado. Entonces la Semana Santa duró el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Para poder contar
o para poder identificar de cuándo cae la fiesta del pueblo de Ascensión de Guarayos, porque es una fiesta movible, se tiene que identificar la fiesta religiosa de la Semana Santa, ¿no? Que es justamente la pasión y resurrección de Cristo. Y comenzamos a contar a partir del día domingo de resurrección. Aquí, al lado derecho, yo puse los días contabilizados en azul. Aquí contamos un día, contamos 8 días, contamos en la tercera semana 15 días, cuarta 22, 27, 29, 36 y 40. Justamente son 40 días a partir del domingo de resurrección hasta que llega el día 13, cayó el 13, el jueves 13 de mayo, los 40 días. Así se hace el conteo, ¿no?, de la fiesta patronal de Ascensión de Guarayos. No tiene una fecha fija. Mucha gente, por ejemplo, no conoce cómo es que se hace el conteo, y esta es la forma de conteo, ¿no? Es una fiesta, como les digo, religiosa, movible dentro del calendario cristiano, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que justamente este año cayó el 13. No, haciendo este conteo ya podemos ver cuándo va a caer el día en el año 2022. Y en base a este conteo también podemos definir el año 1826, cuándo fue que se fundó exactamente el día exacto en la que se fundó Ascensión como pueblo, ¿no? Muy importante. Dentro de lo que era ya en inicios del siglo XVIII, e inicio incluso, claro, a finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, ¿no? Había ya, de alguna forma, de acuerdo a Caurey, y mucho más formado ya con las ideas de Combes, de Pilar García, ¿no?, quien explica ampliamente lo que es la República de Guarayos. ¿Qué era la República de Guarayos? Hacia 1823, 1826, incluso llegando a lo que era ya la fundación, y hasta 1938, 1940, ¿no?, cuando ya se estaba dando todo lo que era la secularización, el pueblo guarayo, ¿no?, era parte de estaba prácticamente en medio entre dos grandes poderes, que era justamente la gobernación de Chiquitos, que estaba del lado de San Javier, y la gobernación de Mojos, que estaba del otro lado, al lado del Beni. Y la única parte en la cual estaba vacío, donde no había ningún tipo de poder ni de autoridad, era justamente el lado de este sector de aquí, que es todo lo que es Ascensión y los pueblos que aquí están viviendo, ¿no? Entonces, tanto Chiquitos como Mojos han implementado alguna estrategia para poder hacer expansión territorial. De tal forma, en ese sentido se puede explicar, por ejemplo, de cómo ellos se esmeraron para poder hacer reducciones de los guarayos, porque de alguna forma ellos eran los cuidantes de este territorio. Entonces, podemos ver que lo que quería la gente, las autoridades de aquel entonces, y aquí lo explico, ¿no?, que habían ganaderos, habían hacendados y empresarios que querían solamente mano de obra, y esa era justamente por la cual se hizo la República de Guarayos, o se la propuso como tal, y se maduró más la idea con el padre de la Cueva, quien fue un proyecto cultural en el cual quería hacerse un cuadrado, ¿no?, quería encerrar al pueblo guarayo para que mantengan sus costumbres, su idioma, todo el bagaje que tenía, cultural que tenía el pueblo guarayo, para que no ingresen aquellos ganaderos hacendados para que puedan prácticamente llevarse mano de obra gratuita, ¿no? De allí es que, por ejemplo, nosotros conocemos que hay guarayos por todos lados, ¿no? Por el lado de Pando, por el lado del Beni, ¿no? Por todos lados, porque se llevaron a trabajar en lo que eran la goma, la castaña,
¿no? Era mano de obra. Por esta razón es que se intentó de alguna forma proteger a estos guarayos, pero no se logró. Se hizo el proyecto, sí, incluso tiene un idioma, tiene un himno. La República de Guarayos tiene también tiene un escudo, tiene todos los símbolos propios de una República de Guarayos, los padres franciscanos que elaboraron ese proyecto en su momento, ¿no? Bueno, esto ha sido justamente lo que es el tema de la Fundación de Ascensión de Guarayos, ¿no? Un vaivén, intentos aquí, por ejemplo, lo último, para poder ir cerrando, el motivo por el cual los guarayos no se podían reducir o no lo podían reducir era justamente porque ellos amaban su libertad y tenían miedo de perder su libertad también al mismo tiempo. No conocían el cristianismo como alternativa, ni la conocían tampoco, no conocían a Cristo y no querían conocer a nadie más que sus propias costumbres, sus propias culturas. Por esa razón que cuando uno estudia o lee la mitología del guarayo, al finalizar el caminar del alma, cuando llegue al final, después de pasar 10, 11 obstáculos, ¿ya? Lo primero que hace el guarayo, es decir, la cultura, es bañarlo al guarayo, bendecirlo y quitarle, dice, todo el inchinguer cristiano, es decir, quitarle todo el tufo del guarayo, el tufo cristiano que tiene. ¿Ya? Si podemos ver diferentes intentos de reducciones, es que justamente el guarayo había visto, como les dije, ¿no?, cómo lo reducieron a los chiquitanos, a los mojeños y a los chapacuras. Y ellos justamente era lo que no querían hacer, que suceda lo mismo con su pueblo. Por esa razón es que en muchos casos aprendieron prácticamente a negar la religión. Por ejemplo, un ejemplo claro. Ellos no conocían el infierno, pero conocían el paraíso desde su punto de vista, y el paraíso era su tierra, ¿no? ¿Y cómo iban ellos a sufrir en un infierno, ¿no?, si ellos vivían en un paraíso? Ahí vienen las contradicciones de una religión, de una cultura diferente al de los nativos guarayos, ¿no? Y por la cual en muchos casos escondían, ¿no?, su pajuela, su historia, su cultura de los curas, por ejemplo. Y a veces, por ejemplo, en muchos casos, por ejemplo, en el año 1807, cuando se va a donde el cura de San Javier, Velasco, ¿no?, ellos van a cuenta propia, pero era por lo que necesitaban, ¿no? En aquel entonces escaseaban los alimentos, ¿no? Tenían sus intereses también, aprendieron varias cosas y a guardar también su cultura, ¿no? Porque cuando tenían lo necesario, huían, ¿no? En muchos casos no estaban dispuestos a estar sujetos a diferentes personas que los trataban mal también, ¿no? Entonces, los guarayos siempre fueron amantes de su libertad, fueron indomables, hasta que ya un día, pues, dejaron de ser indomables, dejaron de hacer correrías en la selva y decidieron ser lo que ahora es la misión más antigua del pueblo guarayo, que es Ascensión de Guarayos, ¿no? Y gracias a la paciencia que tuvo el padre Gregorio Salvatierra, ahora es lo que somos, ¿no? Un pueblo ya establecido, con territorio. Todavía mantenemos nuestro idioma, mantenemos nuestra cultura, nuestra esencia. Somos herederos de una riquísima riqueza cultural, que ahora muy orgullosos somos de ser parte de este gran territorio, que es también parte de Santa Cruz y es parte que ha sido parte también de la historia de Santa Cruz, justamente, ¿no? Porque recuerden que Ñuflo Chávez, al venirse de allá, del lado de Paraguay, se vino con un contingente importante de guaraníes, pues, ¿no?
y dentro de esos tal vez hayan estado los guarayos también, la cual es una de las propuestas teóricas por la cual han venido también en migración hacia estos lugares que ahora estamos viviendo. Esas son justamente las bases de esto, de lo que es la Fundación de Ascensión de Guarayos, ¿no? Muchas gracias por su atención. No, la verdad que somos nosotros los agradecidos, Franz. Ha sido muchísima la información que nos has dado esta noche. Hay que ir a mirar a la conferencia unas 2 veces con paciencia y tranquilidad para poder captar toda esa información. Es increíble. Yo feliz, ¿no? Porque como decíamos hace un momento, están a 5 años de su bicentenario y la verdad que es una alegría para nosotros también poder compartir toda esta información con nuestro público, hacer conocer, ¿no?, todo el tema cultural, histórico, ¿no?, del pueblo guarayo, esa tierra sin mal, ¿no?, como dicen, ese pueblo indómito. Creo yo que es importante que todos conozcamos nuestra historia. Todos somos cruceños, somos bolivianos, y esta historia también es parte nuestra. Entonces creo yo que es importante que la abracemos, la conozcamos, y bueno, que continuemos compartiendo con nuestros seres queridos, amigos, ¿no?, todos los familiares que podamos, para que la gente conozca acerca más del pueblo guarayo también. Exactamente. Te agradecemos. Quisiéramos comprometerte para una siguiente entrevista en un espacio tertuliano que tenemos, para que también nos cuentes un poquito más sobre ti, sobre toda la trayectoria como profesional que tienes, sobre los libros que tienes ahí aún guardados por publicar. Sí, creo están que ahí. a las personas les va a interesar muchísimo conocer acerca de ellos. Muchas gracias, estimada Osana, por la oportunidad nuevamente, y como les digo, ¿no?, ojalá que podamos seguir cultivando nuestra historia, conociendo nuestra historia, haciendo que nuestros hijos, que nuestras generaciones no se olviden de esto que es importante, nuestra identidad cultural, ¿no? Porque eso es lo único que nos va a salvar, es la pajuela, por eso lo tenemos, lo guardamos de los diferentes bichos, monstruos, ¿no? Entonces, ya lo decían los guayos y lo seguimos haciendo ahorita. Muchas gracias, más bien, Osana. Pues. No, gracias a ti, Franz, de verdad, de todo corazón. Un abrazo a esta Ascensión de Guarayos. La verdad es que para nosotros ha sido muy importante poder transmitir esta conferencia, y esperamos acercarnos a nuestro público a la historia también del pueblo guarayo. Esperamos que se acerquen, que conozcan, que investiguen también al respecto. Ahora que estamos un poco más de tiempo en casita, es tiempo para leer, ¿no? Es tiempo para instruirnos, capacitarnos y así conocer más sobre nuestro departamento. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. No se olviden las recomendaciones de lavarse las manos, de mantenernos en casa, ¿no?, y usar el barbijo. Muchísimas gracias. Sí. Buenas noches. Hasta el próximo domingo. Muchas gracias.